Dios lo bendiga, hermano. Es un gusto y un privilegio compartir con ustedes la palabra de Dios por estos medios, por mi perfil de Facebook, Nirvana y Bichas, y por mi canal de YouTube, en el con Dios, para anunciar la virtud de aquel que nos llamó de la tiniebla de su nuevo milagro. Dándole primeramente, le doy primeramente gracias a Dios por este nuevo día y por permitirme hoy comenzar otra hermosa epístola, la carta a los Corintios. Le pido a Dios que me permita predicarla toda, así como me lo permitió con la carta a los Romanos, y le pido a Dios que Él se glorifique por medio de la predicación de esta hermosa epístola. Le pido a Dios que me utilice a pesar de mis imperfecciones, de mi debilidad, de mi fragilidad, como instrumento propicio en sus manos para la gloria y alabanza de su santo nombre. Que este siervo inútil se convierta en un instrumento útil en sus manos. Se lo pido todo a mi Dios de Israel, en el nombre poderoso de Jesucristo el justo. Amén y amén. Bueno, hermanos, vamos a comenzar diciendo que la epístola a los Corintios fue escrita por el apóstol Pablo, ¿verdad? Para la comunidad de creyentes, para los hermanos que hacían vida en la región de los Corintios, ¿ok? Perdón. Con el objeto o el propósito de solventar algunos problemas que esta comunidad cristiana tenía. Esta comunidad cristiana, como vamos a ver, era muy bendecida por Dios, ¿verdad? Pero, por otra parte, también tenía muchos problemas, como vamos a ver. Entonces Pablo le escribe esta carta a los hermanos en Corintios para solventar, solucionar, para poder mejorar la condición espiritual de la iglesia de los Corintios. Amén. Amén. Eso como un breve resumen de la epístola, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ver. Como Pablo ataca ciertos puntos flacos que tiene la iglesia de los Corintios, ataca ciertas debilidades que tienen, ciertos malos comportamientos, y pretende con esta carta no solamente atacarlos, sino corregirlos. ¿Ven? Entonces eso es básicamente lo que vamos a ver en la carta de los Corintios. ¿Ven? Entonces, discúlpenme como siempre por la tos. Ustedes saben que, bueno, que realmente es involuntario y que el Señor me ayude. Oren mucho por mí para que el Señor me ayude. Amén. Vamos a leer primero a los Corintios del 1 al 4. Amén. Y después del 1 al 3 y después del 4 al 9. Amén. Vamos a estar en 1 Corintios del 1 al 9, pero vamos a leer primero del 1 al 4 y a interpretar. Amén. ¿Ok? Entonces vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todo lo que en cualquier lugar invoca el nombre de nuestro Señor
Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Entonces vamos a primero interpretar estos versículos y con el favor de Dios, si Dios quiere me lo permite, luego leemos de 4 a 9 y lo interpretamos con la ayuda del Padre y del Santo Espíritu de Dios. Amén. Bueno. Comienza como en todas las epístolas de Pablo. Todas las epístolas de Pablo vamos a encontrar este inicio. Es una saludación. Pablo siempre comienza en todas sus epístolas saludando a los destinatarios. Amén. Algo que hay que destacar de Pablo es que Pablo lo hace todo en Cristo. Es decir, Pablo saluda, el saludo de Pablo es un saludo cristocéntrico. Es un saludo teocéntrico. Es un saludo que tiene que ver con su nueva identidad en Cristo Jesús. Y esto solamente no lo encontramos en esta epístola, sino en todas las epístolas que escribió Pablo. De hecho, sí, recordamos el primer capítulo de la carta a los romanos, vamos a darnos cuenta el gran contenido teológico que tiene solamente el saludo de la carta a los romanos. Amén. Entonces, esto es algo que podemos imitar de Pablo. Pablo todo lo hace en Cristo. Él saluda en Cristo, él respira en Cristo, él come en Cristo, él duerme en Cristo, por decirlo de esta forma. Tanto es así que Pablo dice, ya sea que comáis o bebáis, o cualquier cosa que hagáis, hacerlo todo para la gloria de Dios. ¿Y cómo hacen los hijos de Dios, o cómo hacemos nosotros los hijos de Dios para hacer todo para la gloria de Dios? Estando en el Hijo. Si hacemos todo en Cristo, todo lo haremos para la gloria de Dios. Amén. Entonces Pablo, hasta para los saludos, él saludaba conforme a su nueva identidad en Cristo. Amén. Amén. Eso hay que imitarlo. No podemos ser solamente cristianos en la iglesia. Solamente cristianos cuando nos ven los hermanos, solamente cristianos cuando nos conviene, sino todo el tiempo. Esto va a llevar a que, como hizo Pablo, todo, absolutamente todo lo que se haga para la gloria de Dios. Vamos a comenzar. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Fíjense bien, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo. Entonces, aquí la pregunta que le podemos hacer al texto. ¿Quién llama a Pablo? O mejor dicho, vamos a contestar primero. ¿Quién llama a Pablo? Cristo lo llama camino a Damasco cuando se le aparece, ¿verdad? Ya lo vimos en el libro de Hechos. Gloria a Dios por eso. Pero, ¿acaso Cristo vino y pensó, no, yo voy a llamar a Pablo porque Pablo me va a servir? No.
No fue voluntad del Hijo llamar a Pablo, fue voluntad del Padre. El Padre escogió a Pablo como apóstol a los gentiles desde antes de la fundación del mundo. Amén. Al igual que a los demás apóstoles, fueron escogidos antes de la fundación del mundo. ¿Qué pasa? Que cuando se manifiesta el Hijo en carne, el Hijo es el que hace el llamado. Es decir, el Hijo es el que lleva la voluntad, es el que lleva a cabo la voluntad del Padre de hacer el llamado. Pero el Padre es el que los escoge desde antes de la fundación del mundo. Cuando se manifiesta el Hijo los llama según la voluntad del Padre, según el propósito del Padre, según lo que el Padre ya ha dispuesto de antemano. Amén. Esto es lo que está diciendo aquí Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo. Conocemos que la palabra apóstol es enviado, ¿verdad? Pero dice por la voluntad de Dios. O sea, no fue que Cristo inventó de pronto llamar a Pablo, no fue que Cristo cuando se manifestó en carne, escogió a sus apóstoles al azar. No. Ya Dios los había escogido desde antes de la fundación del mundo, para estar en Cristo. Amén. Cuando el Verbo se manifiesta, cuando Cristo se manifiesta en carne, Él lleva a cabo la voluntad que el Padre había decidido desde la eternidad. Lleva a cabo el llamar a cada uno de sus apóstoles, incluyendo al apóstol Pablo. Es decir, el llamado del Hijo al apostolado no es voluntad del Hijo, es voluntad del Padre. Amén. El Hijo cumple con toda la voluntad del Padre y llama a los que el Padre había escogido desde antes de la fundación del mundo. Amén. Ahora, esto también quiere decir que Pablo y los otros apóstoles no estaban capacitados para ser apóstoles. Es decir, no es que Pablo o Pedro o Juan o Lucas, bueno, Lucas no era apóstol, o Mateo, no es que ellos tuvieran algo en especial o o fueran mejor que los demás o hicieron algo que movió a Dios Padre a elegirlo a ellos. No. Es según la voluntad de Dios. Pablo fue apóstol no por merecimiento, no porque él hubiera acumulado mérito para ser llamado por Dios apóstol o escogido por Dios para el apostolado, sino que fue según la voluntad de Dios. ¿Sí me entiende? Todos los que son llamados por Dios son llamados según su voluntad. No es que ellos lo merezcan. Abraham no lo merecía, Moisés no lo merecía, David no lo merecía. Ninguno de estos grandes hombres de Dios, ¿verdad?, merecía ser llamado por Dios. Sin embargo, Dios los escogió a ellos desde antes de la fundación del mundo para llevar a cabo un propósito muy específico para la gloria de Él. Amén. Asimismo ocurrió con todos los apóstoles y también con el apóstol Pablo, llamado apóstol de Jesucristo, como lo dice aquí, o apóstol a los gentiles. Entonces, eso es lo que tenemos que ver, que el llamado al apostolado es un llamado que hace Dios, lo hace, o sea, el llamado
Dios los escoge desde antes de la fundación del mundo, y cuando el Hijo se manifiesta en carne, Él es el que hace la voluntad de Dios, o el que cumple con la voluntad de Dios de llamarlos. Amén. Pero no es el Hijo que arbitrariamente escoge a que le dé la gana, no. El Padre ya los escoge antes de la fundación del mundo. Cuando el Hijo se manifiesta en carne en la tierra y viene a estar en la esfera temporal, Él los llama conforme a la voluntad del Padre. Así será el llamado de todos los hijos de Dios. No es porque Dios sea mejor que los demás, no es porque Pablo fuera muy estudiado, no es porque Pedro fuera el mejor de los mejores, no, es por la voluntad de Dios que los llama por medio de Cristo Jesús. Amén. Y dice, y el hermano Sóstenes, ok. Pablo está escribiendo esta epístola junto al hermano Sóstenes. Quiere decir que cuando Pablo estaba escribiendo esta epístola, también estaba con él el hermano Sóstenes. Amén. A la iglesia de Dios que está en Corintio, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, a la iglesia de Dios que está en Corintios. Amén. Entonces Pablo luego de presentarse como apóstol de Jesucristo según la voluntad de Dios, lo que hace es dirigirse a los hermanos a los que va la carta, ¿verdad? Dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Amén. Los remitentes de la carta son cristianos, son creyentes, son discípulos de Cristo que están o hacen vida en la región de Corinto. Estos hermanos eran parte de la Iglesia Universal de Cristo, es decir, estos hermanos eran verdaderos creyentes de Jesús, estos hermanos eran verdaderos hijos de Dios. Por eso dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, es decir, al grupo de creyentes, al grupo de discípulos, al grupo de personas salvas por la sangre de Cristo que está en Corinto. Se dirige a una población específica y particular, por así decirlo, que se encuentra en esa región de los Corintios. Se dirige al parte del cuerpo de Cristo que mora y habita en Corintios. Recordemos que el Señor trabaja con remanentes, no todas las personas que habitan en un área son cristianos o son hijos de Dios, es decir, no solo los venezolanos son hijos de Dios, son parte de la iglesia, no todos los colombianos lo son, ni tampoco los peruanos, sino que Dios tiene un grupo de personas escogidas por gracia, un grupo de personas salvos por gracia en cada parte del mundo. Entonces él está hablando a estos que él sabe que forman parte del cuerpo de Cristo, que forman parte de la iglesia invisible, que se encuentran ubicados geográficamente en la región de los Corintios, en la región de Corintios, perdón. A los santificados en Cristo Jesús llamados a ser santos. Ok, a los santificados en Cristo. A los santificados en Cristo Jesús llamados a ser santos, con todo lo que en cualquier lugar invoca el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A los santificados en Cristo Jesús,
¿Cómo es eso, hermano? Que estamos santificados en Cristo Jesús. Pablo aquí está diciendo que esta carta va dirigida a los que están siendo santificados en Cristo Jesús, a los que ya fueron santificados, a los que ya fueron apartados, a los que ya fueron libertados, a los que ya viven para Dios, ya están santificados, ya Dios los limpió, ya Dios los continúa limpiando. Ya estos hermanos en Corintios, como ya les dije antes, eran parte del pueblo de Dios y están santificados porque están en Cristo Jesús. Si estamos en Cristo Jesús, somos santificados somos santos y estamos siendo gradualmente santificados. Porque como dice la Escritura, si la raíz es santa, todo el cuerpo, todo el árbol es santo. Las ramas también lo son. Entonces nosotros estamos unidos a la vida verdadera, la cual es Cristo Jesús. Si nosotros estamos unidos a la vid, si nosotros pertenecemos a esa vid, a la única vid verdadera que Dios cultivó, y esa vid es santa, y nosotros estamos unidos a ella, por ende somos santos. Entonces él está diciendo a los hermanos de Corintios que ellos están santificados porque están en Cristo, porque están en el Santo. Amén. Porque están en la vida verdadera que Dios cultivó, y obviamente al estar en Cristo van a ser santificados, van a ser limpiados, van a ser regenerados, van a ser cambiados, van a ser mudados. Amén. Porque están en Cristo Jesús. Y todo el que está en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Todo el que está en Cristo Jesús, si está verdaderamente en Él, está siendo gradualmente santificado, llamado a ser santo con todo lo que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora dice, llamados a ser santos, con todo lo que en cualquier lugar invoca el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los corintios fueron llamados por Dios, al igual que el apóstol Pablo, al igual que los profetas, al igual que tú y yo, a ser santos. Como estamos en Cristo, estar en Cristo significa que estamos siendo santificados y que también somos santos, porque la palabra santo es apartado de todo mal, apartado. ¿Amén? Si estamos en Cristo, el propósito de Dios en ponernos en Cristo, que nosotros estemos en Cristo, es que seamos santos, que seamos apartados para Él. Amén. Entonces dice, a los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, fíjense bien, pero ahora extiende también, ahora no solamente le habla a los corintios, sino que dice, llamados a ser santos a los corintios, ¿verdad? Pero también dice, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre del Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces extiende el saludo a aquellos hermanos que tal vez no fueran de la región de Corintios, pero que también creyeran en Cristo, estuvieran en Él, estuvieran siendo santificados, porque fueron llamados a ser santos. Amén. Cuando Dios llama, ¿verdad? Con el propósito de hacernos santos.
Y por medio de ese, y para cumplir ese propósito, Dios nos coloca en Cristo. Y cuando nos coloca en Cristo, ¿verdad? Somos gradualmente santificados. Amén. Amén. Gloria a Dios. No sé si se entendió esa parte, pero bueno, gloria a Dios. Y ahora Pablo extiende este llamado no solamente a los corintios, sino a cualquier otro hermano que pueda leer la carta que esté en la región de los corintios, pero que no sea originario de esa región. Por eso Pablo dice, con todo lo que cualquier lugar invoca el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Amén. Pablo como comenzó, y si hay alguien que no sea de Corintio, que por casualidad lea esta carta, bueno, voy a agregar esto, con todo lo que cualquier lugar invoca el nombre de nuestro Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Pablo pensó, por si acaso hay algún hermanito que no sea de Corintio, pero que esté ahí y que tenga la oportunidad, la bendición de leer esta carta, yo lo voy a mencionar a él, porque ellos también son llamados a ser santos y por este propósito también son santificados en Cristo Jesús. Amén. Ahora, el llamado de nosotros, al igual que el llamado de Pablo, es un llamado por gracia. No fue que nosotros hicimos algo para ser santificados, ni para que Dios nos quisiera hacer santos. No, eso es algo que Dios hizo, es de su voluntad y según su propósito, amén. Según el propósito de que llama, amén. Entonces, gracias y paz a vosotros, de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo, amén. Gracias y paz a vosotros, de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo, amén. Gracias, la gracia, esto es una bendición muy hermosa, porque la gracia de Dios, Pablo sabe que el cristiano necesita para todo la gracia de Dios. Para todo. El cristiano va a hacer cualquier cosa y el cristiano necesita el favor inmerecido de Dios para que esto que el cristiano piensa hacer se pueda llevar a cabo. Amén. Entonces la gracia de Dios en la vida del cristiano es fundamental. Amén. Y por la gracia de Dios, por la gracia de Dios también tenemos paz para con Dios. La gracia de Dios es la fuente de todas nuestras bendiciones. Y que nosotros tengamos paz para con Dios y para con los hombres, también lo recibimos de la gracia de Dios. Todo lo que nosotros tengamos en esta vida terrenal, todo lo que nosotros podamos tener, lo recibimos de la gracia de Dios mediante Cristo Jesús. Amén. Entonces, bueno, la gracia de Dios también es fuente de la paz que ahora nosotros tenemos, tanto para con Dios como para con los hombres. Amén. Gracias y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Gracias y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ahora vamos vamos a leer del versículo 4 al 9. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuiste enriquecidos en Él, en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo, fiel es Dios, por el que fuiste llamado a la comunión con su
Jesús, nuestro Señor. Amén, amén. Ok. Pablo dice aquí, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. O sea, Pablo, siempre que estaba orando, siempre que estaba clamando a Dios, siempre que estaba pidiendo al Señor, se acordaba de estos hermanos que están en la región de Corintios, estos hermanos que son santificados en Cristo y que son llamados también, y estos hermanos que son santos y como consecuencia están siendo santificados en Cristo. Pablo siempre se acuerda de ellos en sus oraciones. Imagínense, yo me imagino que Pablo se podía echar hasta 3 horas, 4 horas orando, porque si se acuerda de tantas iglesias que él fundó y de tantos hermanos en Cristo que él conoció y pide por cada uno de ellos, imagínense, o si pide por cada iglesia que él fundó, igual en la oración se extendería bastante. Pero Pablo está dándole gracias a Dios por los hermanos en Corinto. Pablo siempre que ora se acuerda de sus hermanos en Corinto. Lo mismo le pasó a Pablo en Roma, en la carta a los romanos. Pablo quería ir a Roma y le pedía a Dios por los hermanos en Roma. Y le daba gracias a Dios por su testimonio. Aquí, Pablo le da gracias a Dios por los hermanos que están en Corinto, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Fíjense bien, ¿por qué le da gracias a Dios Pablo por los hermanos de Corinto? Por la gracia de Dios que le fue dada en Cristo Jesús. O sea, Pablo ora a Dios y se acuerda siempre de los hermanos en Corinto, pero él se acuerda y le da gracias a Dios porque él se acuerda del favor inmerecido que han recibido los corintios de parte de Dios. O sea, Pablo le da gracias a Dios por los corintios a causa de la gracia que ellos recibieron de parte de Dios, a causa del favor inmerecido que ellos recibieron de parte de Dios. Porque por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, fíjense bien. Y esto es importante, la gracia de Dios nos es dada a todos, no solamente a los de Corintios, pero como Pablo dirige esta carta a ellos, está hablando específicamente de ellos, pero la gracia de Dios en general nos es dada a todos los hijos de Dios por medio de Cristo Jesús. Y Pablo le da gracias a Dios por los de Corintios y por la gracia, porque ellos recibieron la gracia de Dios en Cristo Jesús. Amén. Y después dice, porque en todas las cosas fuiste enriquecido en él. Ok, dice Pablo, porque en todas las cosas fuiste enriquecidos en él. ¿En quién? En Cristo. Recordemos, hermanos, que todo lo que nosotros recibimos de Dios no lo recibimos porque nosotros somos buenos, no lo recibimos por nuestra obediencia, no lo recibimos por nuestra inteligencia, no lo recibimos por nuestro carisma, no lo recibimos por nuestra santidad, lo recibimos por la obediencia, por la santidad, porque por la bondad de Jesucristo. Recordemos que todo don bueno y toda buena dádiva procede del cielo, del Padre de la luz, pero por medio de Jesucristo, porque nosotros no nos merecemos nada. Y cuando digo nosotros, ahí puedo incluir a los hermanos en Corintios, porque ellos no merecían que la gracia de Dios estuviera sobre ellos por medio de Cristo Jesús, y que por eso fueran enriquecidos.
o sea, las riquezas que tú tienes como cristiano, y no me refiero a las riquezas monetarias, sino a todas las bendiciones espirituales que tú tienes como cristiano, porque Cristo se hizo pobre para que nosotros fuésemos ricos espiritualmente. Nuestras riquezas son en gloria en Cristo Jesús. Amén. Toda esa riqueza no la recibiste tú por ser mejor que el otro. No la recibiste tú por ser más inteligente, ni más fuerte, ni más santo, ni moralmente más correcto. No. Todo lo que tú tienes espiritual, todas las riquezas espirituales que tú recibas, sepas que las recibiste por gracia. Tienes que saber que tú no merecías nada, porque nosotros de Dios, por nuestro propio esfuerzo, por nuestra propia inteligencia, por nuestras propias capacidades físicas o mentales, no podemos alcanzar nada para con Dios. Lo único que el ser humano puede alcanzar de Dios, y que lo alcanza bien alcanzado, cuando no está escrito en la ira de Dios, más nada. Entonces, fíjate bien que dice que fueron enriquecidos en Cristo. O sea, las riquezas, lo bueno que ellos tenían, los hermanos de Corintios, santos, que significa apartados para Dios, y que como están en Cristo, obviamente se están continuamente santificando. Las riquezas que ellos poseían, que la vamos a ver, era toda a causa de la gracia de Dios en Cristo. Amén. No crean que estos hombres y mujeres de la iglesia de los Corintios eran súper, archimega espirituales y eran muy buenos, eran más buenos que el pan. Y por eso Dios los bendijo con todo esto que vamos a mencionar ahora. No, es en Cristo que ellos tienen acceso y son enriquecidos con todas estas cosas que vamos a mencionar a continuación. En toda palabra de ciencia. En toda palabra de ciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que los corintios eran personas muy estudiadas, eran personas con mucho conocimiento, eran personas que tenían mucho conocimiento, mucha sabiduría, que habían alcanzado mucho conocimiento y mucha sabiduría, que sabemos que la sabiduría viene de Dios. Y muy posiblemente esta muy posiblemente esta sabiduría no solamente sea humana, sino también celestial, sino también con referente a las cosas de Dios. Entonces fíjate que fueron enriquecidos en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. A ver. Por estas palabras y el conocimiento que ellos tenían, era evidente, o sea, por la sabiduría que los corintios tenían, no solamente humana, sino también celestial, era evidente que ellos estaban en Cristo. O sea, todo lo que ellos habían recibido en Cristo, o por estar en Cristo, todo eso que ellos tenían, que era visible, las palabras y el conocimiento que ellos tenían, que era algo visible, lo que hacía era confirmar
que Cristo estaba con ellos. O sea, toda esa riqueza espirituales que ellos tenían confirmaban inequívocamente, nos manifiesta a nosotros que esta iglesia era una verdadera iglesia de Cristo, que este grupo de creyentes verdaderamente pertenecía a la iglesia invisible de Cristo. Es como, por ejemplo, es como que si yo conozco a alguien, por ejemplo, que él habla puro de Cristo y que él predica la palabra y que él sabe muchas cosas espirituales y que yo veo que es buen hermano y que yo veo que es santo y que yo veo que tiene dones espirituales, todo eso me tiene que confirmar a mí que verdaderamente ese cristiano es hijo de Dios. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo aquí? Que acá, o sea, que toda esta riqueza que los corintios tenían, riquezas espirituales en Cristo, era la confirmación de que su cristianismo, de que su profesión de fe, de que ellos pertenecían verdaderamente a la iglesia del Señor, que ellos no eran ningunos hipócritas, que ellos no eran un grupo de gente que decía ser cristiana cuando no lo era, ¿no? Toda la riqueza, todos esos dones de palabra, de ciencia que ellos tenían, lo que hacían confirmar que verdaderamente estos hermanos de Corintios eran hijos de Dios. Amén. Muy importante. Muy importante porque muchas veces los dones que Dios nos permite tener sirven para eso, para confirmar que verdaderamente somos de Dios, para confirmar que no solamente somos cristianos de la boca para afuera, sino que verdaderamente Dios está con nosotros y en nosotros. Y muchas veces los dones son una confirmación de ese respaldo que Dios tiene con su pueblo. Amén. Fíjate bien. De tal manera que no nos falta de tal manera que nada os falta en ningún don. Era tan obvio que los hermanos de Corintio eran verdaderos creyentes, que dice Pablo aquí que nada os falta en ningún don. Quiere decir que tal vez, no lo dice Pablo explícitamente, pero tal vez Pablo está queriendo decir aquí que estos hermanos de Corintio tenían todos los dones espirituales. Una sola persona no, pero a lo mejor en toda la congregación había personas que hablaban en lengua, que interpretaban en lengua, que tenían don de discernimiento de espíritu, que tenían don de la sanidad. Y todo este tipo de cosas. Y esa amplia gama de dones que el Espíritu Santo tiene o da, estos hermanos en Corintio los tenían todos. Por eso que dice Pablo, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando, de tal manera que nada os falta en ningún don. O sea, posiblemente la iglesia de los Corintios tenía todos los dones espirituales. Como les digo, no una sola persona, pero en toda la iglesia de los Corintios, cada hermano tenía diferentes dones. ¿Me entienden? Y esto lo que hacía era confirmar que verdaderamente ellos eran cristianos, que ellos no eran simples hipócritas, que ellos no habían creído en vano, y que Cristo verdaderamente estaba con ellos. Y por eso Pablo los dice, llamados a ser santos,
llamados a ser santos. Pablo dice, a los santificados. O sea, ya si ellos están en Cristo, están siendo santificados. Y si ellos están siendo santificados fue porque Dios los llamó a ser santos. Entonces ya Pablo, en el saludo, Pablo nos dice que esta carta va dirigida a verdaderos cristianos, a verdaderos hijos de Dios. Y aquí nos lo está confirmando porque Pablo dice, bueno, no puede caber duda que ustedes son hijos de Dios, verdaderos hermanos en la fe. Míos, ¿por qué? Porque Dios los ha bendecido, enriquecido con palabras, con sabiduría. Y si alguien lo duda, bueno, amuestra un botón. Ustedes tienen todos los dones. Es como que nada os falte, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Amén. O sea, estos dones que ustedes tienen, espirituales, es una confirmación de que ustedes están en Cristo y de que ustedes están esperando a que Cristo se manifieste. O sea, de que ustedes verdaderamente son de Cristo, tanto así que están esperando la segunda venida. Que ustedes anhelan que Cristo venga por segunda vez. O sea, no solamente que ustedes tienen todos los dones, no, sino que también ustedes demuestran que son de Cristo porque tienen el mismo sentir que tengo yo, dice Pablo, porque están esperando a la segunda venida, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo va a ser la manifestación de nuestro Señor Jesucristo? En su segunda venida, cuando venga a reinar en poder y gloria, cuando venga a establecer su reino sobre la tierra, cuando todo ojo le vea y toda lengua confiesa que Jesucristo es nuestro Señor para gloria de Dios Padre. Estos hermanos en Corintios también estaban esperando esta manifestación gloriosa, de tal manera que no había que no hay nada que nos diga que no hay, disculpe, hermano, que no hay nada que nos digan, que estos hermanos en Corintios no son verdaderos cristianos, sino que Pablo lo que nos está queriendo decir es todo lo contrario. No, estos hermanos en Corintios fueron llamados por Dios y por eso están en Cristo y por eso son santos y por eso se están santificando. Eso es lo que nos está diciendo Pablo. Pablo está diciendo, yo le doy gracias a Dios por estos hermanos y por todo lo que han recibido por Dios, de Dios, gracias por la gracia de Dios en Cristo Jesús. O sea, Pablo está diciendo, yo estoy completamente seguro que estos hermanos son hijos de Dios, que cada siervo que está en la iglesia de los Corintios es un hijo de Dios. Eso es lo que Pablo nos está diciendo en estos versículos, hermano. Y a muestra de eso es que ellos fueron bendecidos y enriquecidos con toda bendición espiritual, tanto de palabras como de ciencia, de conocimiento, y también tenían todos los dones espirituales. Así que no había duda, hermanos, de que ellos eran verdaderos hijos de Dios. Y después dice, y esperando la manifestación gloriosa, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que estos hermanos, aparte de todo lo que ya mencionamos, ustedes dirían, Berta, hermano, pero ustedes, estos hermanitos de Corintios, son una bendición porque tienen todos
tienen don de palabra, don de ciencia y todos los dones espirituales. Sí, en verdad. En verdad, pero por eso tenemos que darle gracias a Dios por la gracia que le ha dado a ellos en Cristo Jesús, como hizo Pablo. La gracia es de Dios, la gloria es para Dios por todo lo que estos hermanos en Corintios tienen. ¿Por qué les digo esto? Porque que ellos tengan tantas bendiciones espirituales y que ellos tengan todos los dones es para que glorifiquemos a Dios y no pongamos la mirada en el hombre, sino que le demos la gracia a Dios por nuestros hermanos. Porque lo que vamos a ver después, vamos a ver cómo ellos, a pesar de eso, tenían problemas. Como le dije, la carta fue escrita por Pablo a los hermanos en Corintios para arreglar muchas situaciones y problemas y conflictos internos que tenía esta iglesia. Así que aunque lo que habíamos leído hasta ahora es en verdad muy bueno, o sea, hay que darle la gloria a Dios por los hermanos en Corinto. Hay que darle la gloria a Dios porque Él los llamó, porque Él los santificó, porque Él los llamó para ser santos y santificarlos en Cristo Jesús. Hay que darle la gloria a Dios por todas las bendiciones espirituales, por todos los dones que ellos tienen. Y hay que darle gloria a Dios hasta por el buen sentir de esperar la manifestación de Cristo Jesús. ¿Por qué le digo esto? Porque si seguimos leyendo, nos podemos decepcionar de los hermanos en Corintios, porque a pesar de todas las bendiciones que vemos que Dios les ha dado, y que Pablo está 100% seguro de que son hermanos de él, vamos a ver todas las cosas que estaban mal en esa iglesia. Vamos a decir, pero ¿cómo es posible? Si dice la escritura que tenían todos los dones espirituales, pero ¿cómo es posible? Si dice la escritura que son santificados, son tan santos y santificados por Dios en Cristo, ¿cómo es posible que estos hermanos tengan tantas cosas malas en la iglesia? Bueno, vamos a ver que sí es posible, y por eso Pablo le da la gloria a Dios por todo lo que ellos tienen en Cristo Jesús. Amén. Porque lo que ellos tienen es por la gracia de Dios en Cristo Jesús. No es porque ellos se lo hayan ganado, no es porque ellos lo hayan luchado, no es porque ellos lo hayan alcanzado. Hay que dejar eso claro. Vamos a ver entonces el versículo, el cual también confirmará hasta el fin. Fíjense bien. Ya Pablo estaba diciendo, los dones que ustedes tienen, todos los dones que ustedes tienen, es una confirmación de que Cristo está con ustedes. Amén. Pero Pablo dice que en el versículo 8, el cual también confirmará hasta el fin. O sea, no es que solamente que los dones lo van a confirmar, sino que Cristo los va a confirmar hasta el fin. Mire, hermano, esto se lo voy a decir. Que nosotros perseveremos hasta el fin. Escuchen bien, que cada hijo de Dios, incluyendo los hermanos en Corinto, perseveren hasta el fin. No es porque yo sea bueno y yo sea sabio y yo tenga todos los dones como los hermanos de Corintios, que no lo tengo, ¿verdad? Pero estoy poniendo ese ejemplo. No es por eso que yo voy a llegar hasta el fin y voy a recibir mi salvación. Vamos a decirlo de esa forma. No es por eso que yo voy a guardar mi fe hasta el fin y voy a recibir mi salvación. ¿Qué dice la escritura? Que Dios que Dios nos guardará con su poder para que por medio de la fe podamos alcanzar la salvación que está preparada para nosotros en los posteriores tiempos. Amén.
No es que como los hermanos en Corinto tenían todos los dones espirituales, el don de la ciencia y de la palabra también, y todos los dones espirituales, ellos ya estaban hechos. No, dice aquí que es Cristo el que lo va a confirmar hasta el fin. El que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo. Es Dios el que lo va a confirmar a ellos hasta el fin en Cristo. Entonces, por eso el cristiano va a reconocer aquel día que esté glorioso, que esté en el Señor, que esté con el Señor. El cristiano va a reconocer que toda la gloria en la salvación es del Señor. Nadie se va a salvar y nadie va a llegar a la gloria y nadie va a ver cara a cara a Dios y va a estar con Dios porque Él aguantó hasta el fin. Yo soporté hasta el fin, yo mantuve mi fe hasta el fin. No. Si nosotros mantenemos la fe hasta el fin, es porque Cristo prometió que estaría con nosotros hasta el fin del mundo. Si nosotros mantenemos la fe hasta el fin, es porque Dios ha dicho que Él nos va a guardar con su poder para que por medio de la fe alcancemos la salvación que está preparada para nosotros. En los posteros tiempos, hermano, no es de nosotros la salvación, es del Señor. Amén. Si tú perseveras hasta el fin, si los hermanitos en Corintios perseveraban hasta el fin, no era porque tenían todos los dones, no era porque eran super, ultra, mega archi espirituales, no es porque somos buenos que pan, no, es porque Cristo los confirmará hasta el fin. Fiel es el que prometió, el cual también lo hará. Si ellos esperaban hasta el fin la manifestación de mi Señor Jesucristo, si ellos esperaban con fe la segunda venida del Hijo de Dios, es porque Cristo estaba con ellos. Y Cristo ponía ese sentir en su corazón. Amén. Gloria a Dios, hermano. Alabado sea su nombre. Para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor. Fíjate, lo confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Aquí nos dice el propósito por el cual Cristo nos confirma hasta el fin, para que seamos irreprensibles en el día que nuestro Señor Jesucristo sea manifestado. Amén. Entonces, no son mis dones, no son mis talentos, no son mis facultades, no es mi intelecto, no es mi fuerza lo que me va a confirmar hasta el fin. No, es Cristo Jesús. Para que yo pueda ser irreprensible y estar completamente santificado delante de Dios, para esto Cristo me va a confirmar hasta el fin. Yo por mi cuenta nada puedo hacer fuera de ti, nada puedo hacer. Dice la Escritura. No es que porque yo soy bueno, no es porque yo soy más santo que los demás, no es porque yo no es porque yo soy más teología que los demás, no es porque yo he estudiado en un seminario, no es porque yo saqué mi licenciatura en teología, no es porque yo tenga células, no es porque yo predique en YouTube o en Facebook, no es por eso que yo voy a ser confirmado. No son por mis dones, no es por mi talento, no es por mi fuerza, es por Cristo. Cristo me va a confirmar para que yo pueda estar algún día delante de Dios completamente santificado. Cristo lo va a hacer, porque si depende de mí o depende de los corintios o depende o dependiera de los corintios, por ejemplo,
Si depende de mí confirmarme y presentarme irreprensible delante de Dios, me pierdo, hermano. Sí, se lo voy a decir. Si dependiera de los corintios, que tenían todos los dones espirituales y que tenían mucho conocimiento de ciencia y eran muy buenos con la palabra, ellos no podían presentarse ninguno aprobado delante de Dios. Es Cristo, hermano, es que los confirma hasta el fin. Y el que mantiene nuestra fe hasta el fin, para presentarnos irreprensible delante de Dios, es Cristo, no es mi fuerza, no es mi don, no es mi talento, no es lo que yo haga o deje de hacer, es Cristo, es Cristo. Fíjense, los corintios tenían todos los dones. Y Pablo le dice, no, y Pablo no le dice. Y Pablo no le dice, no, como ustedes tienen todos los dones, entonces ustedes se van a confirmar hasta el fin. No. Pablo dice, Cristo Jesús lo va a confirmar hasta el fin, para que ustedes puedan estar con Dios por toda la eternidad. Es Cristo Jesús el que va a hacer la obra. Nadie se va a poder jactar delante de Dios. Nadie va a poder decir, pero claro, es que yo ahí hablaba en lengua, interpretaba la lengua, sanaba enfermo y echaba fuera demonios. ¿Cómo es que Dios no me va? Con razón, ¿no? Con razón, como Dios no me va a santificar y me va a glorificar si yo lo hacía todo. Claro. Dice con el cual también os confirmará hasta el fin. ¿Quién es el que lo va a confirmar hasta el fin? Cristo. No soy yo, no son mis dones, no son mi talento, no es mi fuerza, no es mi inteligencia, no es mi sabiduría. Es Cristo el que me va a confirmar hasta el fin. No es mi fe, es Cristo. Bueno, en mi fe, en Cristo. Pero Cristo va a mantener también mi fe. O sea, nadie se va a parar delante de Dios irreprensible por su propio mérito. A eso es lo que yo quiero llegar. Nadie se va a parar delante de Dios irreprensible por su propio mérito. Olvídense. Nadie va a decir como dije yo ahorita. No, pero Dios, ¿cómo no me va a salvar a mí? ¿Cómo no me va a estar salvando a mí si yo tenía una selva? No, ¿cómo no me va a salvar a mí, Dios, si yo predicaba todos los días en YouTube? No, ¿cómo no me va a salvar a mí, mi Dios, si yo predicaba todos los días en Facebook? Nada de eso me va a salvar a mí. Y nada de eso va a ayudar a que yo sea confirmado hasta el fin. El que va a hacer todo eso en mí es Cristo. El que va a hacer todo eso en mí es Cristo Jesús. No son mis dones, no son mis talentos, no son mis virtudes. No, es Cristo Jesús. Amén. Inclusive que yo quiera que Cristo venga es la obra del Espíritu Santo en mí, porque el Espíritu Santo es el que clama, el Espíritu y la novia dice ven, y todo lo que diga, ven, sí Señor Jesús, ven Señor Jesús. Entonces, nada verdaderamente lo hago yo en mi fuerza, todo lo hace Cristo en mí. Por eso que Él dice, yo por mi parte estaré con ustedes un día, 2 días, no, todos los días hasta el fin del mundo, porque esa es la única forma que nosotros lleguemos hasta el fin y seamos santificados. Amén. Si Cristo
Y hubiera dicho, fíjense bien, mola este ejemplo. Si Cristo hubiera dicho, yo por mi parte estaré con ustedes 1 año y después yo lo voy a dejar solito. Bueno, les cuento y les aseguro que nos perdemos todos. Les cuento y les aseguro que así de verdad que no hubiera ninguno salvo. Porque el que nos puede mantener firme hasta el fin es Cristo Jesús. Él tiene el poder. Para el hombre la salvación es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces, recordemos esto. Y Él se lo está diciendo a unos hermanos en Corintios que si ustedes solamente leen esto, si ustedes solamente leen estos versículos y no siguen leyendo, van a pensar que estos hermanos son Superman. O sea, que estos hermanos se pueden salvar ellos solitos. Porque tenían todos los dones, tenían ciencia, tenían palabras, tenían todos los dones espirituales. Entonces ustedes dirán, no, pero que estos hermanos están sobrados, dirán ustedes. Pero si nosotros seguimos leyendo más adelante, nos vamos a dar cuenta que gracias a Dios y le damos la gloria a Dios, porque Él es el que lo va a confirmar hasta el fin. Amén. Fiel es Dios por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Fiel es Dios por lo cual por el cual fuiste llamado a la comunión con tu Hijo. Volvemos a ver la palabra llamado. Y aquí sí nos indica que el que llama es Dios. Aquí no es que arriba no nos indicó esto. Arriba se puede ver, pero se puede ver más claro aquí, en este versículo, en el versículo 9. Fiel es Dios por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo. O sea, aquí no dice un ejemplo, aquí no dice lo que aquí no dice Pedro fue fiel y por eso fue llamado a ser apóstol de Cristo. Aquí no dice Juan fue fiel y por eso fue llamado a la comunión con su Hijo. Aquí no dice Pablo fue fiel y por eso fue llamado a la comunión con su Hijo. Aquí dice que el fiel, ¿quién es fiel? En este versículo, ¿quién es fiel? Dios, fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo. Que yo esté en Cristo hoy, que los hermanos en Corinto estuvieran en Cristo en ese tiempo, no es porque yo sea bueno, es porque Dios es fiel y Dios me llamó a tener la comunión con su Hijo. Dice la Escritura que Él me predestinó, que Él nos predestinó, perdón, desde antes de la fundación del mundo, a ser llamados hijos suyos en Cristo Jesús por el puro afecto de su voluntad. Amén. Entonces, fíjense como dice, fuimos llamados por Dios. Es como yo leía al principio, no es que Cristo vino a la tierra y escogió a los apóstoles que quiso, no, Él escogió, Él llamó a los que Dios había escogido desde antes de la fundación del mundo. Y entonces dice, yo no los escogí a ustedes, y uno de ustedes es el diablo. Amén. Dios los predestinó y Cristo, cuando estuvo en su carne, en los días de su carne, los llamó. Amén. Asimismo, Él hace con cada uno de nosotros. Fiel es Dios porque Él nos llamó con un propósito. Y como Dios es fiel, Él va a cumplir ese propósito en nosotros. A los que antes conoció, los predestinó a ser hechos a la imagen de su unigénito Hijo, para que sea el primero entre muchos hermanos.
Ese es el propósito de Dios para todos los que Él llama. Amén. Y como sabemos que Dios es fiel, que Dios no puede negarse a sí mismo, sabemos y comprendemos y entendemos y le damos gloria a Dios porque Él va a llevar su propósito hasta el fin. Le damos gloria a Dios porque aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y Dios no puede negarse a sí. Hay una cosa que Dios no puede hacer. Dios no puede negarse a sí mismo. Dios no puede negar su propia naturaleza. ¿Amén? Eso es algo que Dios no puede hacer. Y Dios es fiel. Y Dios va a hacer lo que Él se dispuso a hacer contigo y conmigo, porque nos llamó con ese propósito. Y Él no va a soltarte a ti ni a mí hasta que cumpla ese propósito en ti y en mí. Gloria a Dios. Y en los hermanos en Corintios, que vamos a ver que a pesar de que tenían todas estas bendiciones, que a pesar de que Pablo estaba 100% seguro que eran hijos de Dios y que Dios y que Cristo Jesús los iba a ayudar a perseverar hasta el fin y que Dios los llamó para que tuvieran comunión con el Hijo. Pablo estaba convencido completamente de que estos hombres y mujeres eran hijos de Dios. Amén. Pero, a pesar de eso, vamos a ver todos los problemas que tenían. Y esto nos va a hacer un poco de contraste, porque vamos a decir, mira, pero como unos hermanos que tenían tantas cosas buenas, podían tener tantos errores. Bueno, vamos a ver, pero le damos gloria a Dios, porque dice la Escritura que es Cristo Jesús el que nos va a confirmar hasta el fin para que seamos irreprensibles. Amén. A pesar de todos los defectos que tenían los hermanos corintios, que tenían esta iglesia, Pablo les está dando una palabra de aliento y de esperanza. No. Dice que Él os confirmará hasta el fin irreprensible. Amén. Entonces, bueno, hermano. Fíjense bien que el que nos llamó a la comunión con Cristo fue el Padre, amén. El que llamó al Pedro fue el Padre, no fue que el Hijo vino y hizo lo que quiso, no. El Cristo llamó a Pedro porque el Padre lo había escogido desde la fundación del mundo. Y Él lo llamó con el propósito de convertirlo como Él es, para que Él sea el primero entre muchos hermanos. Y como fiel es Dios, y como poderoso Dios, Él va a hacer, Él va a lograr, Él va a alcanzar su propósito en ti y en mí y en los corintios, a pesar de todos los defectos que tú y yo y los corintios tengamos. Amén, hermano. Entonces, fíjense que es Dios el que nos lleva a la comunión con su Hijo, nuestro Señor. Amén. Entonces, bueno, ya con esto termino. Gloria a Dios. Bueno, discúlpenme la tos, en verdad a veces me es más difícil predicar que otras veces. Espero que esta palabra les sea de bendición. Espero que esta palabra, el que la escuche, no sé quién la va a escuchar, pero espero que sea un consuelo para todo aquel que oiga. Crea que no es con nuestra fuerza, no es con nuestros dones, no es con nuestros talentos, no es porque nosotros queramos o no queramos, es Dios el que va a hacer la obra en nosotros, porque fiel es el que prometió, el cual también lo hará. Amén. Entonces espero que esta prédica sea de mucho consuelo para el pueblo de Dios, y como siempre le digo, el Dios de Israel los bendiga y los guarde. El Dios de Israel haga resplandecer su rostro sobre ustedes. El Dios de Israel hace su rostro sobre ustedes y le dé paz. Que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesucristo, el justo, sea con todo su pueblo santo. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Gloria a Dios, hermano. Amén.